En la historia de nuestra vida es donde está la clave para vivirla con intensidad. Esto es lo que plantea el conferencista y orador motivacional, el doctor Xavier Cornejo, en su primer libro, La historia dentro de ti. Hoy nos acompaña para decirnos cómo escribir y vivir esa historia. Le damos la bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Para nosotros es un privilegio, sobre todo con un tema como este. Creemos en las noticias positivas, creemos en la transformación del ser humano y cuando este tipo de lectura llega nos parece que es muy propio, muy oportuno. Sí, gracias. Es algo que busqué cuando escribí este libro, es que cada persona pueda vivir su vida de tal manera que nadie pueda contar una historia pequeña sobre la historia de su vida. Cada ser humano es precisamente eso, una experiencia única, y cuando lo observamos con detenimiento y quizá lo veamos reflejado, ya tendremos la oportunidad de leerlo, pero ahí hay eso mismo, hay ese encuentro entre la experiencia personal de cada cual. Sí, el libro está hecho porque cada uno tiene una historia única. Por eso. Y todos tenemos una historia que contar, una vida por vivir y páginas por escribir. Quizás algunas personas escriban en páginas de papel, pero todos escribimos en las páginas de la vida. Y eso es lo que quería guiar en este libro a la gente, que pueda vivir esa vida. Qué bueno que nos dice eso, porque he escuchado una frase bastante común que dice, bueno, yo creo que debes borrón y cuenta nueva. Hemos escuchado esa, ¿no? ¿La conoces tú también así? Claro. Y hay otra que dice, chico, pero pasa la página. Yo creo que es muy oportuno y muy propio con lo que me estás indicando. Exacto, porque cuando cerramos un capítulo, no se acaba la vida. No fue punto final, son puntos suspensivos. Un nuevo capítulo siempre puede empezar. Y eso es lo que busco con esto. Que cada uno pueda escribir su vida, que al final de tus días la gente pueda decir, esta fue la historia de esta persona. ¿Hay un público específico que debe leer esto o hay un público abierto para que tenga la experiencia que has propuesto a través de este escrito? Creo que quien quiera mejorar, quien quiera en verdad saber para qué vino a esta tierra y cómo vivirlo y cómo encontrarlo, este libro es para ellos. A veces pudiéramos pensar que la vida tiene bastante sentido común, que lo lógico es que uno actúe de tal o cual manera, pero en muchas ocasiones es a través de un libro. ¿Cuántas personas han mencionado, mi vida cambió a partir de tal libro, a partir de tal lectura, a partir de tal encuentro con una situación en particular? ¿Esta es una oportunidad para eso? Sí, una de mis frases favoritas del libro, quizás no es la más elaborada o la mejor, pero es algo que dice, una buena historia no es aquella que simplemente te inspira, sino aquella que te encuentra. Y es en ese lugar donde una historia despertó cosas más en ti, donde te encontró en el lugar donde tú estabas. La idea de un escritor o de una persona cuando comunica su arte no es que salga de ti, sino que entre en los demás. Sí. Ese es el verdadero impacto que uno puede causar en el mundo. Y me parece que es un poco así como trazar unas huellas para que otros observen el camino, porque muchas veces hay gente que lo que necesita es eso. O sea, el carril de pronto se puede desviar, pero se puede retomar. Exacto. Yo digo aquí en el libro que a veces se puede aprender más en el camino equivocado que estando estacionado. Ajá. La vida es de constante movimiento. Sí, porque sería estar paralizado, entonces ahí no se hace nada. Soy inerte. Exacto. Mientras que en el proceso de equivocación quizás puede haber un aprendizaje para llegar luego a estar en el lugar apropiado. La gente suele decir que de los errores se aprende, pero no siempre se aprende de los errores. Tú ves gente que vuelve a cometer el mismo error una y otra vez. Pero piensa con la misma piedra. Exacto. De los errores se aprende cuando de ellos has aprendido. Y es la reflexión la que convierte la experiencia en inteligencia. Y eso a veces no le damos mucho tiempo a eso. Acaba de decir algo bien profundo, la experiencia en inteligencia. ¿Cuántas experiencias vivimos y a veces pasan desapercibidas como un suceso más? Y lo cierto es que si aporta para bien, debe ser inteligentemente vivido y canalizado y sobre todo adquirido, ¿no? Sí, porque la reflexión, como decía, no muchos nos dedicamos a la reflexión. Pensamos en la reflexión como quizás un sistema de meditación y no vemos la evaluación que puede tener. Y es en la evaluación donde siempre se obtienen resultados. La gente siempre busca respuesta. Pero ¿sabes cuándo viene la respuesta? Cuando haces preguntas. Cuando haces preguntas. Y a veces tenemos miedo de preguntar. Es cierto. Pero la respuesta a la vida que estás buscando simplemente puede estar al otro lado de la pregunta que no estás haciendo. ¿Sabes que me trasladas, por ejemplo, a la universidad o a un salón de clase en high school? Cuando a veces el profesor o la maestra preguntaba, ¿alguien tiene preguntas? Y a la gente por temor nadie preguntaba. Y resulta que si a alguien se le corría a preguntar, era la duda que tenían todos. Exacto. Quizás este libro es una oportunidad para responder. Ese ejemplo lo hablo aquí. Sí. Pues mira. La gente tiene miedo a las preguntas. No lo he leído, ya estoy así medio gurú. Ya. La gente tiene miedo a las preguntas porque generalmente asociamos con el salón de clases y el profesor nos pregunta cuando no estamos preparados. Pero en verdad,
las preguntas traen respuestas. Estas respuestas son fundamentales, sobre todo porque a diario nos cuestionamos y la realidad es que tenemos que tomar dos decisiones, una cosa o la otra. Exacto. Y creemos que es el gran problema y lo cierto es que la historia dentro de ti es la historia dentro de cada uno. La oportunidad que nos ofrezca esta oportunidad que sale de ti es un privilegio, así que tenerte acá también lo es. Gracias, gracias. Sí, el jueves 2 de mayo lo voy a estar presentando aquí en Pura Vida Books. Aquí en Pura Vida, en Guaynabo. Sí, a las 7 de la noche. Y será este jueves. Este jueves. Y será un tiempo de que la gente pueda, lo que tú dijiste, despertarse. Hay algunas veces que tú puedes observar hacia afuera y decir, esta persona es buena para esto, pero en ti mismo no ves que eres bueno. Cierto. Y es eso, las oportunidades viven en el mundo de la observación. Ojalá que este libro marque la historia, la nueva historia de muchas personas, la nueva página de muchos seres humanos y reescribir la vida de cada cual, porque al fin y al cabo, pues sabemos que tu buena intención se va a traducir en eso. Así que todo el éxito, jueves a las 7, estarás allí, firmarás libros, conversarás con las personas y yo creo que es una buena oportunidad. Sí, gracias. Sí, gracias por acompañarnos. A detalle. Gracias, un gusto. Bueno, amigos, investigadores en Alemania han creado órganos humanos transparentes utilizando una nueva tecnología que podría ser una forma de imprimir órganos tridimensionales para trasplantes. Miguel Ángel Rivera de La Voz de América con la información.